está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas estaban junto a mí, uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Yo sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no veré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que estaba junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas a
tus pies se rendían, oía tu voz desde el cielo. Tus pies se rendían, tu luz vino, las tinieblas de ti se volvean. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Buenos días con todos, damos gracias a Dios por este día fresco de otoño. La pastora Sonia hoy amaneció con un dolor de cabeza muy fuerte y se sintió, no pudo dormir bien, así que por eso preferimos que descanse, pero está a través del internet con nosotros y los líderes lo saben. Damos gracias a Dios por este domingo que nos encontramos en este espacio abierto, que es lo que el Estado recomienda, estar en espacio abierto en un número de personas, es lo recomendable. Se ha añadido a mantenernos con las manos limpias o lavándonos continuamente, tener máscaras y el espacio y la distancia social. Se ha añadido no mucha gente en espacio reducido, sino en espacio abierto. Y damos gracias a Dios por esta mañana que venimos a adorarle. Gracias a Dios por cada vida, por cada persona que se conecta también a través de la línea de Facebook Live. Oramos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu fortaleza. Renueva nuestros espíritus y nuestras mentes. Bendícenos, Señor. Bendice a cada persona que se une en este espacio abierto o a través de el internet. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos el Evangelio de Juan. Los evangelios no son biografías, los evangelios son experiencias de fe, relatos, enseñanzas que nos invitan a conocer más de Jesús. Pasaron 60 años más o menos, es decir, unos 30 años después de que Jesús había muerto, y la tradición oral, las enseñanzas de Jesús se pasaban de persona en persona, compartiendo, y se dio la necesidad de escribirlos. Y se escribieron entonces los evangelios. Marcos, el primer evangelio, aunque en el orden no está así, luego Mateo, Lucas y más adelante el evangelio de Juan. El evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el siervo fiel, aquel que vino a servir y cumplió su misión. El evangelio de Mateo, con sus citas del Antiguo Testamento, nos hablan del Mesías prometido. El evangelio de Lucas, escrito por el doctor griego Lucas, presenta a Jesús como el hombre perfecto, el hombre que crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Pero el Evangelio de Juan, el que voy a leer ahora, comienza con estas palabras en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, en el principio era Jesús,
y el Verbo estaba con Dios, era con Dios, y Jesús estaba con Dios. Habla de la eternidad y de la divinidad de Jesús. Entonces el texto que voy a leer del Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 6, nos dicen esto: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Amén. Palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Si conoces a Jesús, conoces a Dios. Si tú te preguntas, ¿cómo es Dios? Quiero conocer a Dios. La respuesta del Evangelio es sencilla. Conoce a Jesús y verás a Dios. El autor de este Evangelio es Juan, llamado también el discípulo amado. Juan siempre está en la lista después de Pedro. Es de los amigos más íntimos de Jesús. Interesante. Pedro, Juan y Jacobo eran íntimos amigos de Jesús. A pesar que había muchos amigos y muchos círculos que la Biblia nos describe. 120 que esperaron el aposento, 70 entrenados para ir a evangelizar, 12 discípulos, los 12 apóstoles. Habían hombres y mujeres también, pero en esos círculos de Jesús estaban tres, siempre cercanos a él: Pedro, Juan y Jacobo. Este es Juan, que según la tradición es el discípulo que la noche de la última cena es el que se pone sobre su hombro, el que se acerca, y por eso se le llama el discípulo, que a él era el discípulo amado de Jesús. Los que se encuentran con Jesús y van descubriendo a Jesús, descubren la profundidad de este misterio, de que es Dios mismo. Y aquí Jesús comienza un discurso previo a su partida. Comienza en el capítulo 13, cuando lava los pies a sus discípulos, y acaba en el capítulo 17, con la oración intercesora. Con todo el capítulo de 17, Jesús ora por él mismo, por sus discípulos, por sus enemigos y por todos los que habían de creer. Jesús entonces en este discurso los prepara para su partida. En ese momento está respondiendo a una pregunta implícita. Ellos habían dejado todo por seguirle: sus pertenencias, su familia, su seguridad, sus relaciones, sus propiedades, todas las comodidades de su vida lo habían dejado. Y entonces habían visto también el odio que Jesús había enfrentado y lo cercano que estaba su muerte. Cómo los líderes religiosos lo odiaban, pero también se esperaba que ellos continúen la misión. Una misión que podría parecer imposible para ellos, que no podían llevar a cabo y que podía conducirlos a la muerte, lo que finalmente pasa. Casi todos sus discípulos murieron martirizados
excepto Juan, el apóstol, que el único que muere extraditado en una isla llamada Patmos y muere de vejez. Estos entonces discípulos amados, seguidores, estaban muertos de miedo. El futuro es incierto y no tenían idea de lo que les iba a esperar. Y Jesús entonces, con estas palabras que hemos leído, busca ofrecerles esperanza, elevar sus espíritus, ayudarles a enfrentar lo que venga. Y eso es lo que estamos viviendo ahora también. Es un tiempo de incertidumbre en nuestro mundo de hoy. En muchos de nuestros países, y particularmente en este país, con más de 200.000 personas muertas por un virus, más de 11 millones de desempleados, más de 97.000 negocios en Estados Unidos que cerrarán y no abrirán. El futuro parece incierto. Aparte de la pandemia del virus, existe la pandemia, lo que siempre hemos dicho, del racismo y de la desinformación. Es increíble. Yo como pastor, nosotros como pastores tenemos que estar informados siempre. Y tengo que leer lo que la gente dice. Y tengo que leer cuando veo titulares o veo cosas como, por ejemplo, que el 30% de este país, si sale una vacuna, no quiere vacunarse. Porque dicen, y ahí están las conspiraciones y las leyendas y las ideas fantasiosas, que allí se va a implantar un chip y ese chip nos controlará a todos. Ideas que uno parecían tomadas de una película. Y uno tiene que sentarse a leer. Y hablan de un nuevo orden mundial y hablan lo que trae más pánico que la misma realidad. Pero que tenemos que informarnos nosotros para saber de dónde viene esta idea, por qué se le ocurre decir eso, por qué una vacuna que puede traer tranquilidad a todos, como existen las vacunas del flu, y por 130 años hemos sido vacunados todos. Recuerden eso, las vacunas han existido y existirán desde hace 130 años, y eso permitió controlar enfermedades y eliminar algunas. Pero ahora hay ideas y desinformación y uno a veces no sabe qué creer y a veces pareciera que la gente se conforma con lo que le pueden decir. Incluso se dice, entre esa desinformación, que el virus no existe. Entonces hay una abrumadora desinformación, hay una falta de confianza en las autoridades, hay una desorientación, casi como los discípulos se sentían en el siglo I ante el futuro incierto. Pero Jesús le dice a Tomás, el discípulo que duda, pero que también podemos llamar el discípulo honesto y abierto, porque él le dice, Jesús, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Tomás era una persona que no iba a creer por creer, era alguien que quería entender para creer. Y la fe y la razón no se excluyen. Nosotros los cristianos metodistas creemos en la fe y en la razón. Creemos en el sentido común, creemos en la ciencia. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un cerebro de adorno. Dios nos dio un cerebro para usarlo. Y esto es importante entenderlo. Tomás le dice, Señor, no sabemos el camino. Respóndeme, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús no lo reprende. Jesús no le dice, incrédulo. Jesús en ese momento se revela a sí mismo y le da una impresionante afirmación. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Cuando vienes a mí, te encuentras con Dios.
Si queremos conocer a Dios, lo conocemos a través de Jesús. Ese es el camino. Él es el camino. Y Él habló del camino como un camino angosto. Él dijo estas palabras en el Evangelio de Mateo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos la encuentran. El camino, Él es el camino. El camino de Jesús es el camino de la confianza al futuro que hay que enfrentar. Es el camino de la restauración. En los pasajes bíblicos se dice que a los primeros cristianos lo conocieron como los del camino. Se identificaron tanto y hablaban del camino que les llamaban los del camino. Luego los llamaron cristianos. Jesús dijo: yo soy la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad de Dios? En su palabra. En su palabra. La voluntad de Dios para nuestras vidas está en aprender acerca de Jesús. Él dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El cristianismo es más, no es solo una doctrina, un credo, un sistema religioso. El cristianismo es un estilo de vida. Confiar en que Él es la verdad. Porque Él es el que dice de dónde vengo, a dónde voy y cómo puedo vivir la existencia mía, la vida mía, aquí y ahora. Él es la verdad. Él es el camino. Y por último, yo soy la vida. Cuando Jesús dice yo soy la vida, usa una palabra diferente a la común. En aquel entonces, la palabra vida que él usa es Zoe. Zoe, ¿han escuchado? Algunos se ponen ese nombre, Zoe, en Z-O-E, significa vida. Y es una vida que viene de arriba. Es diferente a la vida natural. Sucede 36 veces en el Evangelio de Juan. Esto es lo que hemos estado hablando en estos días. La vida eterna. Es una vida de Dios implantada a través del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que el apóstol Pablo se refiere cuando él dice: para mí el vivir es Cristo. La vida, esa vida que viene de Dios, que es más que la vida natural que poseemos. Esa vida de la cual el ser humano quedó separada por causa de la caída. Y de esta vida llegamos a ser participantes cuando por la fe creemos en Jesucristo. La vida. Jesús nos dice que Él es la vida. Y eso es interesante. Nuestra vida tiene valor. Nuestra vida no es un accidente. Las circunstancias difíciles no nos van a vencer. Él nos da la energía creativa. Él nos ha equipado, nos ha preparado un lugar. Él nos permite experimentar esa vida, la vida de Dios. Sin Dios estamos vacíos. Sin Dios, Jesús mismo lo dice: separados de mí nada podemos hacer, nada podéis hacer. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios estamos cayendo en el fracaso. Necesitamos la vida de Dios para nosotros. Hay una interpretación muy interesante que alguna vez lo hemos compartido. El infierno es la ausencia de Dios. Dios no está en el infierno. Es decir, Dios no está allí. Por lo tanto, tener a Dios
tener la vida de Dios en nosotros, es tener la vida eterna, es tener el cielo. En el mundo de hoy, herido, confundido y quebrantado, Jesús ofrece un camino cuando estamos perdidos. Jesús ofrece la verdad cuando estamos ignorantes. Y Jesús ofrece la vida cuando estamos espiritualmente muertos. Hoy, como cada oportunidad que tenemos, somos invitados a reflexionar y a vivir la nueva vida que Él prometió. Y como siempre, apelamos e invitamos a hacer de esta enseñanza algo práctico. Esta enseñanza de hace 2000 años, ¿cómo va a tocar mi vida aquí en el siglo XXI? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué puede decirme a mí como ser humano para enfrentar la realidad del siglo XXI en la que vivimos? ¿Qué puede enseñar? Jesús vivió para enseñarnos a amar, para sanar y perdonar. Él vino y cumplió esa misión y nos dejó ese mensaje. Amar, sanar y perdonar. Lo que quiere decir la enseñanza de hoy, el pasaje bíblico cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, es que en este mundo incierto, en este mundo en el que estamos por ahora, Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que permanecer con nuestra vida centrada en Cristo. Tenemos que ser cristianos cristocéntricos. Tenemos que vivir la religión de Jesús, la religión del amor. Ese es el centro de la enseñanza de hoy. No podemos perdernos, no podemos confundirnos, no podemos desorientarnos. Tenemos que permanecer cristocéntricos frente a toda esa desinformación, ideas de conspirativas y todo lo que tú puedas escuchar. Mantente en Cristo centrado. Mantente viviendo los principios de Cristo, amar, sanar, perdonar. Mantente fiel a Él que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces tú podrás sentir la confianza, la seguridad, la orientación, la paz de Dios. No podemos perder el rumbo ahora. No podemos perder el camino. Nuestra vida está en las manos de Dios y allí va a permanecer. Vamos a orar. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí. Te queremos conocer y a través de ti conocemos a Dios. Tú nos has dado el camino, la verdad y la vida. Tú eres el Dios eterno. Que nuestra vida pueda estar centrada en ti. Que nuestra vida pueda estar y ser cristocéntrica. Que podamos vivir la religión del amor. Que podamos estar y ser en este mundo personas que aman, que sanan, que perdonan. Como tú lo hiciste, como tú pasaste, Señor, por el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quiero compartir algunos anuncios importantes. Mañana a las 8 nos reunimos con los caballeros por vía Zoom a las 8 de la noche. El estudio bíblico los miércoles vamos a pasarlo
a las 8 de la noche también, porque de 7 a 7 y media en la congregación mía, varios de los que estamos aquí también, nos reunimos en el jardín de mi iglesia, de nuestra congregación New Hope, de 7 a 7 y media. Y entonces vamos a salir a las 8 de la noche por Facebook Live con nuestro estudio bíblico titulado Oraciones desafiantes, que son, y estamos leyendo desde la perspectiva del desafío y cómo algunos oraban oraciones desafiantes. Así que los miércoles estamos allí. Silvia Tyndall me compartió el anuncio de que la próxima semana cada niño, cada preadolescente va a recibir un estudio para que mientras estemos aquí ellos puedan aprenderlo, cada uno pueda ponerlo y cada niño y preadolescente pueda hacer algo y aprender también durante este tiempo, en este espacio abierto. Así que el próximo domingo cada niño, cada niña, cada preadolescente va a recibir una lección allí para que lo pueda resolver con manualidades o con colores y cada niño pueda también ir con una lección aprendida el domingo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de los que se unen a través de esta línea. Ahora tenemos el tiempo de la alabanza, de la adoración a Dios. Los sugieres pueden pasar con los platos de ofrenda mientras la alabanza se da al Señor, adoramos al Señor con nuestras ofrendas. Luego el Facebook Live va a terminar y al terminar es que vamos a orar juntos por las peticiones que cada uno tenga y por las ofrendas también. Luego el Facebook Live va a terminar y luego el Facebook Live va a terminar y no tengo más
quebrado.